El gobierno de Israel declaró a Lula da Silva persona no grata porque el presidente de Brasil comparó la guerra que está llevando adelante Israel en la Franja de Gaza con el Holocausto o la Shoah, o sea, con el exterminio masivo de judíos en la Alemania nazi y también en los países ocupados por la Alemania nazi o con regímenes que respondían al Tercer Reich. ¿Tiene lógica lo que planteó Lula o está radicalmente equivocado? ¿Es comparable lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el Holocausto o la Shoah, el exterminio masivo de judíos que perpetró el Tercer Reich? Bueno, hay diferencias sustanciales. Yo creo que el presidente brasileño tenía la posibilidad de hacer un cuestionamiento muy grande, muy fuerte y muy duro contra el gobierno israelí por los daños civiles que está causando, por las muertes civiles que está causando en la Franja de Gaza, sin llegar a plantear una comparación que no encaja exactamente, o por lo menos resulta controversial. En el caso del exterminio masivo de judíos perpetrados por la Alemania nazi, respondió a una planificación, o sea, hubo una premeditación, se quiso eliminar a una etnia que formaba parte de la población alemana y que formaba parte también de la población de Checoslovaquia, de Polonia, de Hungría, en Francia, en todos los países donde fueron exterminados o enviados masivamente a los campos de concentración, estaba presente esa etnia que quiso ser eliminada mediante un plan. Hubo una planificación del exterminio de una etnia que no había atacado a Alemania. O sea, el exterminio, el genocidio de los judíos en Europa por parte del Tercer Reich no respondió a un ataque de los judíos contra la Alemania de Hitler ni contra ninguno de los países donde fueron exterminados. Ahí hay una diferencia. Acá en la Franja de Gaza está el régimen de Hamás. El régimen de Hamás reiteradamente ha iniciado guerras con Israel. Esta era la quinta guerra y otra vez la inició Hamás, esta vez realizando un pogromo sanguinario, el del 7 de octubre del 2023. Los judíos, ni en la Alemania del Tercer Reich, ni en ninguno de los países donde fueron exterminados en campos de concentración, habían atacado a los respectivos estados o a población de esos estados. Primera diferencia. Segunda diferencia, el hitlerismo, el nazismo, planificó, ideológicamente tenía la finalidad de eliminar la población judía y eliminar la población de los gitanos también, que también fueron exterminados. 600.000 gitanos fueron exterminados por el Tercer Reich. Hubo una decisión de exterminio de una etnia, en este caso de dos etnias, y hubo una planificación y la aplicación sistemática de ese plan de eliminación de estas etnias, a lo que se sumó una invención monstruosa, lo que yo llamo la industrialización del asesinato. Los campos de concentración, Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka, Buchenwald, Dachau, todos eran eso, monstruosas industrias masivas del asesinato. La industrialización del asesinato en los campos de concentración, que fueron como gigantescas fábricas de crimen
fueron el instrumento con el cual se llevó a cabo lo que se había planificado, la eliminación sistemática de una etnia entera, y una etnia que no había atacado al Estado alemán, ni al Estado polaco, ni a ninguno de los estados donde el Tercer Reich impuso su imperio y aplicó su maquinaria de exterminio. Bueno, eso hace muy dificultoso comparar con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, Israel está llevando adelante una guerra que va en respuesta a un ataque sufrido en su territorio contra población civil. Esto quiere decir que no hay objeción alguna a lo que está ejecutando Israel. No, en absoluto quiere decir eso. Quiere decir que la comparación que hizo Lula y por la cual el gobierno israelí respondió declarándolo persona non grata, no es la mejor comparación que podía hacer, ¿no? Tal vez es fundamentalmente inexacta esa comparación, pero eso no quiere decir que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no sea una atrocidad para miles y miles y miles de civiles, los palestinos gazatíes que están muriendo bajo las bombas que lanza Israel, ¿no? Que no se pueda comparar con la industrialización del asesinato con que el Tercer Reich eliminó a 6 millones de judíos y unos 600.000 gitanos, no quiere decir que no se puedan evaluar crímenes de guerra. El número mismo, la estadística, ¿no? Donde tantas miles de personas que son la población civil, entre ellos tantos miles de niños, imponen considerar si está habiendo crímenes de guerra, imponen considerar, ¿no? La realidad, la cifra por sí misma, son demasiadas las víctimas civiles, son demasiados los niños que están muriendo bajo esas bombas. Eso no quiere decir que se pueda equiparar con lo que fue el genocidio de los judíos y de los gitanos en el Tercer Reich, ¿no? Genocidios hubo varios que están claramente tipificados como tales. El primero, entiendo yo, por lo menos yo así lo considero, ocurrió en el África sudoccidental alemana, lo que hoy es Namibia, un estado vecino a Sudáfrica. En el África sudoccidental alemana, la actual Namibia, en la primera década del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, las autoridades coloniales germánicas llevaron a cabo ataques de exterminio planificado y sistematizado contra 2 etnias nativas de Namibia. Eso puede ser considerado un genocidio. La propia Alemania, en los tiempos recientes del gobierno que encabezaba Angela Merkel, fue la que se autodenunció de aquel genocidio. Después, el genocidio armenio, que comenzó a finales del siglo XIX con las llamadas masacres hamidianas, o sea, bajo el régimen del sultán Abdul Hamid II, empezaron a perpetrarse masacres, pogromos, ataques sistemáticos contra las aldeas armenias en la Anatolia, ¿no? O la Anatolia oriental, que luego se convirtió ya en una maquinaria del asesinato ya sistemática que incluyó empujar a más de 1 millón de armenios a el desierto de Alepo, empujarlos a que crucen el desierto de Alepo, y fueron muy pocos los que llegaron vivos hasta el norte de Siria. La mayoría murió en el camino. Fue un genocidio sistemático porque fue el objetivo, planteado primero
por el sultán Abdul Hamid II y resucitado y aplicado con el mayor vigor, con el mayor rigor, o sea, ya fue la apoteosis del exterminio durante el gobierno del llamado régimen de los jóvenes turcos, en la segunda década del siglo pasado, ¿no? Después está el Holocausto o la Shoah en Europa, y después se podrían agregar otros, limpiezas étnicas que contuvieron mucho de genocidio, como la perpetrada por Milosevic a través de sus esbirros en Bosnia-Herzegovina, en Kosovo, en Guatemala, en los primeros años de la década del 80, bajo la dictadura del general Efraín Ríos Montt, hubo una limpieza étnica monstruosa contra las poblaciones mayas, los tzotziles, tetzales y tojolobales, fundamentalmente, que fueron expulsados, empujados hacia la selva lacandona para que caigan del otro lado, que ya es el norte de México, el estado de Chiapas, ya el México. Esas pueden discutirse también como actos de exterminio masivo. Pero en cuanto a esto, la referencia que eligió Lula no fue la mejor. Es objetivamente, me da la impresión, inexacta.